Estamos, muy buen día, a las 10:06, como todos los sábados. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mientras se espera mucho más lo que sucede en Washington que el devenir de lo que se acordó en China, al parecer muy importante, después veremos eso, el país politizado ingresó a un enloquecimiento de versiones de todo tipo en torno a las candidaturas. El otro país se presume muy mayoritario y desentendido por completo de esos episodios porque la locura que lo rige es la inflacionaria, los precios, que en rigor no hay. El dicho argentino seguramente más empleado de hace ya buen tiempo a esta parte, ¿no? No hay precios. ¿Qué es caro, qué es barato? No se sabe. La gente del común, sin que hagan falta grandes estudios sociológicos para afirmarlo o percibirlo, tiende a creer que todo es sencillamente un escenario donde se actúan disidencias cuando, en verdad, las cosas ya están cocinadas. A veces es así y a veces no. En esta oportunidad, por ejemplo, y con la relativa certeza de datos que se manejan tras bambalinas, al fin y al cabo, entre otras cosas, uno vive de eso. En los protagonistas, hoy, hay más inseguridades que actuación. Les propongo ir en el orden de importancia que cada quien de ustedes prefiera darle. Acerca de una parte, y pequeña, del cúmulo de versiones y especulaciones. Si Guado de Pedro será capaz de instalar el conocimiento de su figura, porque parte de un piso bajo en ese sentido, o si convendría mudar a Axel Kicillof a la candidatura presidencial porque es el único que garantizaría los votos del núcleo duro cristinista, suponiendo que lo segundo atraviese la barrera de que el gobernador no quiere saber nada con la mudanza. No se sabe qué terminará ocurriendo, pero no quiere saber nada con la mudanza. Hay gente que no lo termina de entender o de asumir, tal como le ocurrió después de Cristina el 6 de diciembre del año pasado. Si la comandante Pato perdurará en sus dardos envenenados contra Larreta porque el clima de época estaría favoreciendo a su discurso milico, y si a Larreta no le sería propicio acaso entrar en esa dinámica porque en elecciones presidenciales la gente se corre casi inevitablemente al centro. Si a los gobernadores peronistas les calza jugar algún papel extendido, o si les es mejor cuidar su quinta sin arriesgarse a quedar en Orsay, lo que se llama el peronismo heterogéneo, que pasado diciembre próximo debería vérselas contra un gobierno de salvajadas munido de viento a favor. Si los votos K le ganarían a Scioli en las PASO, porque el kirchnerismo le negará colgarse de sus listas distritales y, ergo, Scioli deberá armar candidatos propios a intendencias, diputados, concejales, consejeros escolares, o si a Scioli le alcanza con la fe y el optimismo
para vencer al aparato. Si Bullrich se bajará porque Larreta mide más, o si las ambigüedades de Larreta lo ponen cerca del horno. Si en la ciudad tienen que articular la cámpora y, ¿cómo le llamaríamos?, los moderados, ya no albertistas, o si van a las primarias. Si los radicales, cualquiera sea hoy la acepción de ese término, van a insistir con ser un patético furgón de cola macrista, o si alguno se animará a una tibia desobediencia. Es aburrido, ¿no? O agotador, o aburridísimo más bien, para el mundo no politizado. Y encima es una lista, repitamos, corta, muy corta. Pero es la lista de incertidumbres, parte de la lista de incertidumbres, que verdaderamente acosa a los grandes, medianos y pequeños nombres de la política. No es actuación. No es que ya todo está cocinado. Dudan de veras, del primero al último, o de la primera al último. Y no solo dudan frente al escenario electoral propiamente dicho, dudan, y cómo, ante las perspectivas y recetas de la economía. Una de ellas, la del gran relato e inclusive la de los pronósticos estructurales desde el año que viene, señala que Argentina despegará sí o sí, porque la sequía ya habrá sido, porque el litio, porque las exportaciones, porque el gasoducto, porque el superávit comercial, estimado en $20.000 millones, porque el autoabastecimiento energético de sobra. Puede ser y ojalá sea, pero mientras tanto está el acogote del fondo. ¿Y cómo se llega a diciembre o antes si el gobierno pierde las elecciones? Y la amenaza de corrida cambiaria y el clima social consecuente. Uno piensa que es en eso donde debería remarcarse la irresponsabilidad y el ventajerismo de la oposición, sin quitarle un gramo de responsabilidad al gobierno de un frente de todos que ni continuará llamándose así. No es correcto endilgarle la exclusividad de esta etapa desconcertante. No es ecuánime respecto de su gestión, por cierto que entre pobre y flojísima al cabo de la pandemia, ni acerca de lo que se le exige en materia de definiciones programáticas. Entendámonos, no se cuestiona la justeza de esos reclamos, sino la desproporción entre el todo requerido al gobierno, junto a las candidaturas que lo circundan, y la nada misma que se le demanda a la oposición. Hablamos con prioridad de los cambiemitas. Solo recorren medios adictos a los que van de paseo y solo postean en las redes frases altisonantes que no encierran propuesta alguna. Desde ya, con los candidateables oficialistas pasa lo mismo. El subgénero entrevista política pasó a mejor vida, con las escasas excepciones que correspondan. A un lado y otro, únicamente hay monólogos que tienen ese formato, el formato entrevista, a través de sparrings o pajes. Y después, o antes, está el caso de Javier Milei, quien derecho viejo no solo no acepta cruces, polémicas, aunque se trate de un acting, se pone violento a la primera de cambio. Sin embargo, se produjo una novedad
en las filas del terraplanista, que como se verá, no lo es tanto. Diana Mondino, su precandidata, la de Milei, que encabezará la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, trascendió en estas horas porque, con pretensiones de sarcasmo y señalando al canciller Santiago Cafiero, dijo en La Nación Más, en el canal de Macri, en La Señal, para ser rigurosos, que ella se baña y habla inglés. Un aporte fundamental a la elevación del debate político. Al revés, pasaron inadvertidas sus declaraciones en Urbana Play. Avisó allí Diana Mondino que los libertarios no tienen pensado ni de cerca bajar la carga impositiva y que continuarán, comillas, recaudando como se recauda ahora porque ningún país del mundo deja de cobrar impuestos. Agregó que, comillas, más gente va a pagar ganancias, más gente va a pagar IVA y más gente va a pagar un montón de cosas. Al repreguntársele de dónde sacarían la plata para cubrir el hueco en las reservas monetarias, siendo que entre los primeros hechos de un gobierno de ultraderecha se contaría eliminar las retenciones, hizo agua por los cuatro costados. Simplemente verseó que la plata que deje de ingresar llegará, comillas, con lo que el productor, el exportador, el transportista, el muchacho que le vende zapatillas al hijo que está en los campos, van a gastar. ¿Es increíble? No, es todo lo contrario. Es la versión ni apenas ayornada de la teoría del derrame, que asegura el desborde hacia abajo de la copa de los ricos una vez que le saquen la pata estatal de encima. Por si fuese poco, el padre político de los ojitos celestes redivivos en Milei publicó en su blog que, comillas, la oposición tiene que ser cautelosa con sus promesas. En el mejor de los casos, un buen plan de estabilización podrá ponerse en marcha recién a principios de 2025. Cierra comillas. Agrega Domingo Cavallo que si el próximo gobierno decide eliminar el cepo rápidamente, el cepo cambiario, sin antes aplicar un ajuste fiscal con corte de emisión monetaria, comillas, el resultado será una explosión hiperinflacionaria, costosísima desde el punto de vista social y demoledora desde el punto de vista político. Esto es sensacional. A falta de que la derecha electoralista explicite algún programa de gobierno específico, son cuadros de la propia derecha quienes a. se meten solos en un berenjenal del que no saben salir y b. quienes presagian una catástrofe si siguen desparramando delirios técnicos, demagógicos, en forma de frases al paso con la adhesión de sus chirolitas mediáticos. En consecuencia y en pretendida síntesis, que caigan sobre el gobierno y sus Fernández en las medidas que fueren, las proporciones que fueren, que cada quien quiera, y sus ilusionismos que encarnaría Sergio Massa, y sus dubitaciones sobre si este aquí o aquel allá, y su ausencia de candidatos que apasionen, que caigan todas las críticas negativas que sean menester. Pero, y disculpas por la obviedad, no sería justo que una oposición mamarrachesca pueda llevárselas de arriba.